Bien, la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, está muy preocupada por la reglamentación que ha salido de la reciente modificación a la ley de contrataciones. Según CAPECO, la reglamentación contiene un artículo que contradice la propia ley, dándole beneficios más que proporcionales, digamos, a las empresas constructoras extranjeras que vengan al país, beneficios superiores a los que tienen las nacionales. Eso es lo que entiendo. Vamos a ver, estamos con Guido Valdivia, que es asesor, representante precisamente de CAPECO, para que nos explique esta situación. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias, felizmente muy bien. Bueno, a ver, explíquenos este asunto, ¿qué es lo que ha pasado? La modificación de la ley había establecido justamente una precaución para evitar que empresas no domiciliadas en el país puedan participar sin hacer lo que se exige a las demás, nacionales y extranjeras que están constituidas en el país, un aporte de capital que equivalga al 5% de su capacidad máxima de contratación. La ley introdujo... ¿Qué cosa es? Vamos por partes. ¿Qué cosa es capacidad máxima de contratación? Digamos que es el monto con la cual una empresa puede hacer obras del Estado, ¿no? Ya. Es el monto máximo. El monto máximo que puede contratar con el Estado. ¿Y cómo se determina ese monto máximo? Se determina a partir de dos criterios: el capital y la experiencia. El capital que tiene... El capital asignado y pagado en el país. En el país. Entonces, ¿cierto? cuando hablamos de 5%, estamos hablando de que es el capital, es el 5%. El 5% de la capacidad máxima de contratación. O sea que el capital determina la capacidad máxima. De alguna manera. El capital y la experiencia. Y la experiencia. La experiencia ya. que tienen en la... Entonces, ¿qué pasa con estas empresas extranjeras no domiciliadas que no vienen, que van a venir o que están viniendo? Exactamente. Antes de la ley esta que usted menciona, no tenían esta restricción o esta exigencia. Ya. La ley estableció el criterio que estas empresas tenían que hacer un aporte de capital o un depósito a nombre de su representante legal, ¿no?, del 5%, exactamente igual, para poner el piso parejo para todos. Sin embargo, en el reglamento se ha establecido una excepción para aquellas empresas que domicilian en países con los cuales el Perú tiene suscrito un tratado de libre comercio. Comprenderá que son las empresas más importantes de la construcción en el mundo. Con lo cual se vuelve al escenario que se quiso evitar con la dación de la ley. Ajá, o sea que una empresa norteamericana, digamos, por ejemplo, ya no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso, pero eso sí lo tiene que hacer cualquier empresa peruana. Cualquiera, y cualquier extranjera que esté domiciliada en el país. No hay igualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones, y lamentablemente se abre el camino para que alguna empresa que no sea muy seria pueda negociar con el Estado, con lo cual se genera efectivamente un riesgo para la ejecución de obras públicas en el país. ¿Eso ha pasado? Sí, hay casos en los que hay empresas que han abandonado las obras a la mitad, generando pues una contingencia. Y por supuesto dificultando el cumplimiento de las metas de inversión pública que a todos nos afectan, ¿no? Entonces aquí hay un tema muy claro: hay que ponerle piso parejo para todos y hay que velar porque los recursos del Estado se utilicen de manera oportuna. Pero de repente en los tratados de libre comercio se establece eso. ¿Sí? Bueno, la ley decía precisamente que esto no se aplica en aquellos casos en que el Tratado de Libre Comercio dispusiera otra cosa. En ese caso se aplica lo que dice el Tratado de Libre Comercio. Lo que ocurre es que en el reglamento se ha establecido además otra condición muy particular. En la ley se dice los tratados vigentes, en el reglamento se dice los tratados suscritos, que no necesariamente están vigentes, con lo cual se abre un espacio tierra de nadie, porque cuando un tratado está suscrito pero no está vigente, en realidad no rige. ¿No está vigente por qué? Porque no ha sido aprobado por el Congreso. Porque no ha sido ratificado por el Congreso o por la instancia gubernativa que lo disponga según el país. Entonces, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea está suscrito pero no está vigente. Entonces se establecería una condición especial para los países las empresas de ese país, sin que los peruanos tengamos el principio de reciprocidad asegurado. Es todavía peor el reglamento. Bueno, pero ¿qué establecen los tratados de libre comercio? Ninguna exigencia respecto a capacidad máxima de contratación. Lo que pide, obviamente, es que no se discrimine al extranjero. Claro. Lo curioso es que acá quien se discrimina es al peruano.
Sí, pues eso es una cosa Entonces, lógica, es algo que hay que absurda. corregir, porque además lo que está detrás de todo esto en términos de riesgo es que las obras se abandonen. Entonces, si una empresa ni siquiera... ¿Por qué se abandonarían? ¿Por qué? Porque las empresas no tienen ningún compromiso con el país. O sea, si uno no tiene un capital, un depósito puesto acá, lo que Ya. tiene es una empresa con una maleta, que apenas tenga un problema con un contrato con el Estado, se va a ir, cosa que ha ocurrido ya en algunos casos. Por eso es que se dio la ley. Ujú. Por eso Ya. es que se dio la ley. Entonces, acá lo que ¿Qué se casos, por ejemplo? bueno, hay varios que se han mencionado en temas de saneamiento, por ejemplo. Ha habido procesos que tienen ya algún tiempo, inclusive. Se abandona la obra. Hay inclusive con algunos gobiernos regionales y locales en donde hasta se han presentado fianzas que no han podido ejecutarse, con lo cual se genera un proceso todavía mucho más complejo. Bueno, hay muchas, no sé si muchas, pero hay un cierto número de empresas constructoras pequeñas o medianas españolas, por Sí. ejemplo, o europeas, que están viniendo empujadas por la crisis europea, ¿no? Seguro. Y me imagino, claro, que en algunos casos podrían incurrir en esta clase de Exactamente. irregularidades. Exactamente. Y de lo que se trata no es de impedir que vengan empresas de afuera. O sea, los ingenieros, todos en Capeco somos ingenieros, sabemos que sin transferencia tecnológica, sin desarrollo de nuevas tecnologías, es imposible hacer ingeniería sostenible. Entonces necesitamos que vengan empresas extranjeras que hagan aportes para el crecimiento de la ingeniería, pero tenemos que asegurar que se haga garantizando que el recurso del Estado no va a sufrir ningún perjuicio, porque si no estaríamos en una No, situación... sobre todo que hay igualdad de condiciones, ¿no? Sí. Pero, sí, pues, ahora el problema es cómo hacemos para impedir estas cosas. Lo que hay que hacer es recuperar en el reglamento el espíritu de la ley. La ley tenía ese propósito. Y lo que hay que decir es que en caso que los tratados de libre comercio no dispongan algo específico en cuanto a capacidad máxima de contratación, se debe exigir este 5%. Por aquí debe haber habido un lobby, ¿no? Que, digamos, saque un artículo del reglamento que de alguna manera contradice. Bueno, es que lo que pasa es que el artículo en la ley tampoco es muy No claro. está muy claro y probablemente haya un error en la redacción y en la interpretación del tema. Porque además hay otro, ¿no? Que es el que está impidiendo o va a impedir que se desarrollen consorcios. Ese es un gran tema también. ¿Qué ocurre? Cuando uno se consorcia, lo que busca es complementar experiencias. Entonces siempre lo que se hacía era lo siguiente: si yo podía contratar por 9, me asocio con una que pueda contratar por 1, Sí. y entonces nuestra experiencia conjunta es de 10. Ahora el reglamento, por una redacción puntual, dice: la experiencia va a ser 9 más 1 entre 2, 10, 5. Entonces, el que tiene 9 le van a reconocer 5. Entonces, nunca se va a asociar con una empresa de menor experiencia. Con lo cual se perjudica a las pequeñas y medianas empresas nacionales o aquellas empresas que tengan una especialidad muy concreta. Por ejemplo, una empresa grande de construcción se asocia con una de construcción electromecánica para hacer el tren, ¿no? Porque el tren tiene un componente electromecánico. Entonces, si yo busco esa asociación de acuerdo a este reglamento, pierdo. Entonces no me asocio. Ahora, me preguntaba por el tema del lobby. ¿Debe haber alguna otra organización, algún otro gremio o grupo de empresas que debe haber hecho un lobby? Las empresas nacionales y las empresas extranjeras que están constituidas en el país no ganan con esta norma, al contrario, pierden porque están en desigualdad de condiciones. Y entonces, por ese lado yo no veo. Yo creo más bien que es un problema de interpretación y en el caso de los consorcios de una mala comprensión de lo que es un consorcio y del espíritu de la norma, ¿no? Pero estos reglamentos no son consultados antes de darse. Nosotros estamos interesados en que el Ministerio de Economía escuche esta Es posición. economía que ha... Claro, porque el reglamento se aprueba por un decreto supremo de economía. Ah, ¿no es el transporte? No, O vivienda y construcción. No, es economía. Es economía. Y pero no hubo una consulta. No, sé. lo que ha hecho ¿Por qué se hacen los reglamentos sin hacer consultas? Es una cosa que no es...
Es propio de nuestra cultura muy poco Sí. democrática, ¿no? Lo que ha hecho el Ministerio de Economía o el Poder Ejecutivo es decir, la norma se aprueba ahora y empieza a regir en 30 días, ¿no? En teoría, para generar este espacio de discusión. Y en ese espacio estamos. La norma entraría en vigencia la próxima semana. Entonces, por eso Ya. estamos interesados en que se corrijan estos 3 aspectos puntuales De acuerdo. que desvirtúan el espíritu de la ley, pero sobre todo ponen en peligro la ejecución de las obras. Y estamos nosotros vivamente interesados en que estos procesos sean lo más eficientes posible, ¿no? Muy bien, señor Guido Valdivia, asesor de Capeco. Muchas gracias por su participación. Gracias. En la hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, que tiene un interesantísimo programa que se llama Calles sin Estrés. Los famosos estacionamientos subterráneos y todo lo demás. Regresamos.